Hola, muy buenos días a todos. Comenzamos este webinar de formación. Hoy vamos a hablar de los pivot points, pero además vamos a estar también en el mercado porque hemos tenido una apertura interesante con un montón de noticias y dentro de un cuarto de hora tenemos también las minutas de UK, con lo cual vamos a estar a medias entre formación y los mercados, que hoy está el tema bastante divertido. Bueno, mi nombre es David Aranzábal, para todos los que no me conozcáis, soy day trader en el mercado de divisas Forex full time desde hace más de 10 años. Recientemente Markets.com ha elegido a FX for a Living como mejor plataforma educativa de trading en castellano. Recordad que además de toda esta formación gratuita también tenéis nuestro curso online en fxforaliving.com. Dentro de poco vamos a tener además novedades del plan Platinum porque se están cargando todas las sesiones de trading en vivo que se realizaron en esta última edición también de la Trading Week. Bien, recordaros que también tenemos formación personalizada para grupos de 1 o 4 personas máximos. La próxima convocatoria la estamos teniendo en Barcelona. Recordar que hemos realizado más de 100 ediciones hasta la fecha de esta formación personalizada, por lo tanto más de 100 sesiones de trading en vivo. Y en cuanto a la Trading Week, recordar que todos los meses de enero eh, realizamos el mayor evento de trading intensivo presencial que se realiza en España. Y bueno, pues aquí tenemos fotos de algunas de las imágenes. Os voy a pasar también, porque algunos de vosotros seguro que todavía no lo habéis visto, recién salido del horno, justo se publicó un poquito antes de la Semana Santa, el vídeo resumen de la Trading Week. Os pongo ahí en el chat, os pongo el enlace para que le podáis echar un vistazo. Luego nos dais el feedback de si os ha gustado o no de la Trading Week. Bien, estas son imágenes de Durne Pasaban, de Daniel Lacalle. Vámonos ya a el tema de hoy, que son los pivot points. Pero antes de entrar con los pivot points, vamos a hacer un repaso rápido de la sesión de hoy. Fijaros qué locura, ¿eh? Qué locura. Estamos en el gráfico de euro-dólar, gráficos de un minuto. Veo que estáis sin hacer a estas horas. Cualquier día normal habría ya 25 o 30 comentarios entre cosas que queréis preguntar, saludos y tal. Y hoy solo tengo un buenos días de Jorge Soto, ahora Carlos también uniéndose, bueno, también a Rogelio y Ana saludando, ¿vale? Porque es que es normal, es que estamos teniendo una sesión muy movidita en la apertura. Eso está bien, lo único que, bueno, vamos a empezar por el principio, porque para entender bien este, esta locura de precios que hemos tenido para arriba y para abajo, tenemos que ver también por qué ha sido así, que además es el objeto de conectar ahora en directo, aunque estemos en un webinar de formación. Vamos a verlo con Forest Factory. Recuerda que podéis ver el calendario macro tanto en Forest Factory como en la página web de markets.com. Bien, vamos a intentar ver los dos a la vez. Sí, vamos a ponerlo así, ¿vale? Para que lo veáis los dos a la vez. Y así podemos tener mayor información, mucho más fácil. Podemos ver lo siguiente. Vale. Bueno, esta es la apertura de Frankfurt, ¿vale? Aquí estáis viendo los horarios en GMT, abajo. Por lo tanto, los que estéis en Madrid, en la península en general, son 2 horas más, ¿vale? Recordar que en horario de verano, Madrid es igual a GMT más 2, Londres es igual a GMT más 1. En horario de invierno, no obstante, el horario de Canarias y Londres coincide con el de GMT y Madrid es GMT más 1. Bien, bueno, pues por un lado aquí tenemos los horarios en GMT, ¿vale? Y aquí tenemos los horarios en el horario de Londres, Canarias. En la península veréis 1 hora más. Los que estéis al otro lado del charco, que siempre estáis muchos, incluso en este webinar que es tan prontito de la mañana. De hecho, me estáis saludando muchos. Bueno, muchos, incluso hoy también desde Portugal, desde Argentina. Y sé que estáis muchos más también en el otro lado del charco, siempre a esta hora de la mañana.
Y bueno, pues tenéis que quitarle o 5 o 4 horas, dependiendo de dónde os encontréis eh, de estos horarios, ¿vale? Recordad que la diferencia es de 6 horas con respecto a Madrid, lo que es New York Time, ¿vale? La costa este de Nueva York. A partir de ahí hacéis la relación con vuestro país dependiendo de dónde estéis. Bueno, recordad que también en todos los calendarios podéis normalmente marcar la hora de vuestra zona horaria, con lo cual os es mucho más fácil a la hora de poder ver el horario de las noticias, ¿vale? Bien, bueno, es que si me pongo, ya cambio el de formación por el de mercado, porque además esta tarde tenemos de seguimiento de mercado, ¿vale? Y hablaremos un poco de lo que ha pasado en China, y lo que ha pasado en Australia. Vamos a centrarnos ahora, hemos tenido noticias tanto de, bueno, y es que es que si me pongo, bueno, no, lo voy a dejar para luego porque lo tengo ya encuadrado el espacio de trabajo entre dos monitores y por no cambiarlo ahora, ¿vale? Paso a Australia, ¿vale? Luego, si tenemos tiempo, miramos un poquito la carta del dólar australiano, que hemos tenido un movimiento fuertísimo esta madrugada debido a que hemos tenido una inflación menor de la esperada y además datos algo peores, pero de una forma con muy poca desviación de manufacturing de China, ¿vale? Sabéis que, por supuesto, las noticias de Australia influyen en el dólar australiano, pero además también las de China, ¿vale? Por la amplia relación que hay en la balanza comercial, ¿vale? Bien, vámonos a esta mañana que en Londres, ¿vale? Esta es la apertura de Frankfurt, esta es la apertura de Londres. Hemos tenido datos de manufacturing, el flash, que es el previo al que se realiza una semana siguiente, pero tiene más volatilidad el flash que el normal, es decir, simplemente por tener esa información una semana de adelantado. ¿Eh? En el cual hemos tenido un dato peor de lo esperado, en vez de 51,9 hemos tenido un punto de diferencia en 50,9 y hemos tenido aquí este pepinazo, ¿vale? En Londres, que media hora después hemos tenido el dato alemán y hemos tenido pues una sorpresa ligeramente positiva, en vez de 53,9 54,2, que ha vuelto el precio a valores anteriores. Recordar, fijaros la desviación en el francés ha sido de un punto y sin embargo en el alemán de solo 0,3 décimas y ha provocado la misma desviación en pips prácticamente un punto que 0,3. Esto se debe a dos cosas. Una, el dato alemán tiene mayor importancia que el francés, punto número uno, porque en Alemania tenemos mayor resumen del PIB europeo, mayor porcentaje de PIB europeo que en el francés, punto número uno. Pero punto número dos también porque quiero que veáis algo que llevo diciendo desde hace muchísimo tiempo, y es que cada vez que hay noticias malas para la zona euro, más o menos se encaja bien el golpe, pero cada vez que hay noticias buenas, el recorrido es mayor, ¿vale? Lo cual nos da cierto vías positivo para el euro dólar. Todo esto llevamos viéndolo desde hace muchísimo tiempo, muchísimos meses. Muy bien, bueno, pues ahí está. Y para postre, hemos tenido un poquito después, ¿vale? Más noticias, es decir, no solamente hemos tenido las de Francia y Alemania, sino que luego hemos tenido a las 9, 10 en la península el flash manufacturing, que tiene menos importancia, vemos que lo tenemos en naranja, no en rojo, ¿vale? Media importancia, pero bueno, debido a que tenemos una batería de datos seguidos, pues los traders de canal institucional también se han fijado un poquito en este precio que normalmente si estaría solo aislado, este dato de volatilidad media no afectaría tanto. Pero lo que ha hecho es un poco ayudar a este dato de subida alcista que partía de el dato de manufacturing de Alemania y que aparentemente estaba buscando la zona de techo que se ha producido justo en la ventana europea. La ventana europea, recordar que es el espacio de tiempo comprendido entre Frankfurt y Londres, ¿vale? Muy bien. Bueno, eso lo que ha hecho es llevar a testear esos máximos e incluso ahora romperlos, ¿vale? Estos somos en gráficos de un minuto. Vamos a verlo en gráficos de 5 minutos para ver cuáles son los niveles que ha respetado
y vemos que en 5 minutos hemos tenido una figura de V tremenda, pero fijaros cómo los niveles, día sí, día no, se respetan de una forma impresionante, ¿vale? Fijaros que esta V ha mostrado su vértice justo en el toque del soporte que hemos tenido, del mínimo de la sesión asiática, ¿vale? Recordar, máximo y mínimo de la sesión asiática son niveles muy importantes para el resto de, de la sesión europea. Además es doble cero, 1.38, ¿vale? Con lo cual tenemos reforzado. Recordad que siempre tenemos que mirar, de hecho, en los pivot points que vamos a ver hoy, en el tema de formación, también hablamos de lo mismo. Es decir, no solamente hay que ver dónde están los pivot points, no solamente hay que ver dónde están los soportes y resistencias, sino además si vienen acompañados por la suma de otras fuerzas técnicas, como en este caso doble cero, podría ser máximo y mínimo del día anterior, o que coincide un soporte de resistencia con un pivot point, o con un nivel de Fibonacci o lo que sea, lo que hace es reforzar más dicho nivel, ¿vale? Por tanto, el precio vemos cómo se ha aguantado bien en la zona de 1.38 y ha salido disparado. En principio, para cualquier tipo de proyección, el último pip para otro, ¿vale? Con salirnos en zonas que además han sido con un vértice muy agudo de este máximo que hemos tenido durante la ventana europea, pues de sobra, ¿vale? Fijaros que de mínimo a máximo hemos tenido 36 pips, ¿vale? Y de todo el recorrido que estamos teniendo, pues 44, lo cual está muy, francamente, muy bien para ser el euro dólar en las 2 primeras horas de cotización de la sesión europea, ¿vale? Francamente, bien. Vale, vemos que el euro yen está teniendo, vamos a poner de nuevo el euro dólar para verlo con mayor exactitud. Este es el gráfico del euro dólar, de nuevo, en gráficos de un minuto. Y vamos a ver el euro yen, vemos que es prácticamente calcado, ¿vale? Prácticamente calcado. El movimiento de hoy ha sido dirigido prácticamente y exclusivamente por el euro. Por tanto, todos los movimientos que hemos tenido por las news, tanto primero naturalmente en la ventana, como luego por las news, por los 3 reportes de news, Flash Manufacturing en Francia, Flash Manufacturing en Alemania y el Flash PMI, lo que han hecho es, en un momento dado, dar esos mismos movimientos. La única diferencia es que euro-yen ni siquiera ha llegado a cerrar el máximo de la sesión de la ventana europea y, sin embargo, sí que lo ha hecho el euro dólar, ¿vale? Bien, vamos a ver un gráfico de 5 minutos para verlo con mayor claridad y vemos como la V, tenemos la V prácticamente igual que en el euro dólar. El euro yen, eso sí, no ha testeado o no ha encontrado soporte en el mínimo de la asiática, pero ha encontrado soporte en este otro rango, en esta otra formación de rango que teníamos, pues, el mínimo de la sesión de ayer, ¿vale? De las últimas 24 horas. Bien, por lo tanto, vemos el gráfico en euro yen gráficos de 5 minutos. Vamos a verlo ahora de nuevo en el euro dólar gráficos de 5 minutos. Vemos que prácticamente calcado ambos gráficos, ¿vale? Sí, efectivamente. Paco Moreno, que es alumno de Fix for a Living, comenta que hoy no ha habido pautas de nuestro sistema, del sistema de Fix for a Living de entrada. Y efectivamente, no las ha habido porque han sido dirigidas por noticias, ¿vale? Los días en los cuales tenemos noticias dentro de la ventana o post-ventana, que son raros los días, son raros, casi, de hecho el día que tenemos el Flash Manufacturing y el French Manufacturing, que además están teniendo cada... Uy, 28, vámonos a las news, vamos a las news ya, ¿vale? Lo que estaba comentando es que justo esos días, que son muy pocos, prácticamente es hoy de los pocos días del cartel, en los cuales tenemos noticias. El resto sabéis que la mayoría son solo de UK y luego si no, si tenemos el IFO y todo eso es ya después de la apertura de Londres, pues es más complicado
tenemos solo minuto y medio para las news. Es más complicado tener buenos patrones porque van a ser siempre dirigidos por las news. Recordad que las news siempre abortan el análisis técnico que podamos estar teniendo en un momento dado. Eso pasa en cualquier lanzamiento de noticias. Bien, hoy tenemos minutas en UK. Tenemos dos votaciones a vigilar, que son las de tipos de interés, que se van a quedar igual con casi total seguridad. Y la otra que es más vigilada, que es la de Asset Purchase Facility Votes, es decir, la votación del programa de Q&A. Tendremos más Q&A, tendremos menos Q&A, se quedará igual, ¿vale? En las últimas votaciones, en los últimos meses, llevamos con el mismo... voy a hacer una cosita y voy a cambiar. Voy a ponerlo con la otra distribución que tenía. Aunque me sea para mí un poco más incómodo, pues me quedo aquí, con Forest Factory. ¿Vale? Salida de noticias prácticamente ya. No me ha dado tiempo a marcar los niveles, disculpad. Bueno, aquí tenemos uno rápidamente, ¿vale? Que es la resistencia que hemos tenido en la justo en la europea. Las noticias ya han salido. No tenemos nada de volatilidad. Las votaciones han salido igual, tanto en tipos de interés como en la facilidad de depósitos, es decir, el número de billones en las cuales perdona, facilidad de depósitos, ¿en qué estaba yo pensando? Me refiero al número de assets, es decir, el programa Quantitative Easing, el número de billones de compra de activos ha salido igual, ¿vale? Bien, sí que ha habido diferencia en el dato que de hecho, ostras, es lo que yo creo que le está dando la caída ahora tan fuerte, ¿vale? Vale, disculpad, no sé si es que ha salido algún... Recordad que en las minutas tenemos una especie de drill down. ¿Qué significa eso? Bueno, pues que hay más subdatos, ¿vale? Entonces, tengo que mirar ahora mismo si ha salido un subdato justo un poquito después o la noticia está siendo afectada no por las minutas. Fijaros qué bien está testeando el mínimo que hemos tenido después de Londres, ¿vale? Mientras estábamos con las noticias en la zona euro. Vemos cómo las noticias no han afectado tanto a UK. Hay veces que cuando hay desviaciones muy fuertes en la zona euro, sí que en la libra se contagia, pero esas ocasiones son muy pocas, ¿vale? Aunque hay veces que sí que lo hacen. Lo contrario, sin embargo, es muy raro que noticias que afecten a UK y afecten luego a la zona euro, es decir, al euro dólar, ¿vale? Pero que haya unas noticias importantes de la zona euro que se contagien en la zona libra, en la libra esterlina dólar, sí que lo hemos visto en otras ocasiones, pero tienen que ser pepinazos muy fuertes, no las micro news que hemos tenido hoy, que como vemos han sido movimientos un poco locos, pero no han dejado de mover el precio más de 10, 20 pips, ¿vale? Bien, me voy a meter por lo tanto con el microscopio a ver si tenemos más subdatos de estas minutas en Inglaterra. Bueno, fijaros la salida del dato, el movimiento que ha provocado, que al principio no se ha movido mucho, ¿vale? Aunque es en la primera barra de un minuto este movimiento, durante los primeros segundos no se ha movido mucho, incluso ya con los datos de las votaciones, tanto de tipos de interés como de quantitative easing iguales, ¿vale? Y hemos tenido en unos pocos segundos este movimiento pues de unos 10, 20 pips, que tampoco es mucho, lo que pasa es que la escala igual nos engaña un poquito porque tenemos bastante ampliada. No obstante, estamos teniendo también ya en la libra dólar un rango de 33 pips, que no está nada mal en las dos primeras horas de cotización. Vale, el precio ahora mismo está volviendo al precio de salida. Cuidado, porque el haber ya superado el nivel de precio de salida, lo cual lo que nos está ya marcando es que en un momento dado esta vías bajista que hemos visto en la salida, en principio queda anulado. Siempre que tengamos, por observación, después de ver muchísimos lanzamientos de noticias, siempre puede haber alguna excepción, por supuesto, pero la mayoría de las veces que el precio vuelve a testear y supera
el precio de salida, el bias, en este caso bajista del par, queda anulado, ¿vale? Bien, de momento no tengo nuevas noticias. Dejadme un segundito. Porque es que incluso el dato de el Public Sector Net Borrowing, es decir, la diferencia entre gastos y ingresos en las instituciones públicas y el gobierno, ha sido positivo. En vez de 8,4 millones, ha sido de 4,8, lo cual es un dato positivo. Iván Rodríguez pregunta, David, ¿tú enseñas tu sistema en tus cursos? Sí, efectivamente, tanto en el curso online como en los cursos presenciales enseño mi estrategia. En los cursos presenciales hacemos trading en vivo para ponerla en práctica en directo y en los cursos online, dependiendo qué plan contrataras, tenemos desde el Premium hasta el Platinum, pues también en el Platinum tenemos las grabaciones de varias sesiones. Tenemos 4 de la Trading Week del año pasado y se van a incorporar en principio otras 3 o 4 también de la Trading Week de este año. Esto va a ser prontito además, pues de aquí a una semana seguramente. Bien, bueno, libra dólar, vemos cómo se ha quedado ahí un poco en tierra de nadie ahora en el mismo precio de salida. Quantitative easing on hold, votaciones 9-0. Ven riesgo en la inflación del euro, o sea, deflación en este caso. Ven recuperación en UK. La verdad no sé qué ha podido producir este spike de estos 20 pips y al final, porque ha sido nada. No ha sido nada en el sentido de que voy a seguir mirando, pero no hemos tenido ningún subdato que haya asustado, por lo menos lo que estoy viendo de momento. Y además el resultado de la lectura de las minutas es bastante planito. No sé, lo único, este riesgo que... Porque esto de las minutas, el comunicado, pues es también un texto, ¿vale? Y pues en un momento dado, uno de los bullet points, es decir, de los puntos de la carta, es que se ve riesgo debido a la baja inflación en la zona euro. Pero bueno, de ahí a que se contagie el UK es ahí bastante. Bien, bueno, vamos a dejar esto on hold, como dicen los americanos, en espera, ¿vale? Y nos vamos al motivo del webinar de hoy, que eran los pivot points. Vamos para allá. Bien, bueno, un segundito para ver vuestros comentarios. Ha habido un montón de comentarios, parece que os habéis espabilado, ¿eh? Hay un montón de comentarios y participación ahora de nuevo. Fantástico, muchas gracias a todos por estar aquí. Gracias por venir a los webinars. Muchos venís todos los días, porque ya me conozco los nombres, y otros venís cuando podéis, ¿vale? Recordaros a todos que podéis ver los webinars. También, si no podéis verlos en directo, como el de hoy, que está siendo súper divertido, pues también los podéis ver de varias formas. Primero, en nuestro canal de YouTube, youtube.com/FX for a Living. Os paso el enlace. O si no, también en nuestro blog.
en nuestro blog podéis ver la sección de seguimiento de mercado. ¿Vale? O si no, también los webinars de formación en la sección de vídeos.fx for a living. ¿Vale? En todas estas secciones, en nuestra página web de FX for a living, pues podéis ver toda esta información y todos los webinars que los estamos grabando, pues prácticamente todos, tanto los de seguimiento de mercados como... La manera más rápida de verlos, eso sí, es decir, de cómo salen más rápido, de hecho también os sugiero que os suscribáis a nuestro canal de YouTube de FX for a Living, que lo estamos convirtiendo pues en el más activo, con bastante diferencia, de trading en Forex que existe. ¿eh? Me refiero en castellano, por supuesto. En inglés siempre hay muy buenos competidores y en castellano pues somos el canal de YouTube número 1, tanto en visualizaciones como en seguimiento. Os pongo de nuevo el enlace. Ahí estamos. Ana Fernández pregunta, ¿entre el Gold y el Platinum hay mucha diferencia? La mayor diferencia, porque con el Gold y el Platinum, bueno, ya que lo estáis preguntando, sabéis que yo no me suelo meter mucho en hacer publicidad de los cursos, pero bueno, ya que lo estáis preguntando, pues ahí entramos, un poco para ayudaros. Recordar que si os queréis, si estáis interesados, por favor, rellenáis nuestro formulario de contacto y se pondrán en contacto con vosotros para cualquiera de estas dudas, ¿vale? En cuanto a los planes de los cursos, que lo tenéis aquí en esta tabla, la diferencia más importante entre el Gold y el Platinum es que tenemos la grabación de trading en vivo, como he comentado antes, de las diferentes sesiones que estamos realizando en la Trading Week, ¿vale? Eso permite poder aplicar la estrategia pues prácticamente en directo, incluso cuando no estás de forma presencial, ¿vale? Y es decir, online. Y además puedes tener otras grabaciones con mucha mayor calidad de formación. Por tanto, sería una ampliación de de los vídeos de formación presenciales grabados de forma presencial que tenemos ya en el Gol, porque en el Gol también tenemos vídeos en los cuales tenemos grabaciones en directo de cursos presenciales que he realizado en el pasado, ¿vale? En este caso, en el plan Platinum, son vídeos presenciales sacados con mucha mayor calidad, porque son más recientes y además, pues, con mayores medios técnicos, debido a que se realizan en el ámbito de la Trading Week, que hacemos un setup bastante impresionante con 3 pantallas. Toda la grabación se realiza con los máximos niveles de calidad, tanto en sonido como en vídeo, en formato de alta definición, no el 700, sino el 1080, máxima resolución. Y esa es la diferencia principal. El resto de las cosas son iguales, es decir, tienes el resto del material educativo y tienes también la comunidad de traders, el mismo soporte semanal, etcétera, etcétera, ¿vale? También, si alguno está en duda de cualquiera de los planes, puede contratar cualquiera de ellos y luego hacer pagando la diferencia, más un poquito más. Por ejemplo, si quieres pasar, vamos a suponer, del Premium Plus al Gold, pues si hay 200 euros de diferencia, pues es un poquito más, no recuerdo. Pues vamos a suponer 250 o 220, podrías llegar a contratar en cualquier momento el cambio de uno a otro, hacer el upgrade, ¿vale? Eso lo hace mucha gente, que igual empieza con uno y luego dice, pues le gusta y dice, pues quiero continuar, ¿vale? Todos ellos tienen 12 meses de soporte, por mi parte, en el cual hago una evaluación todas las semanas de los alumnos, que hacemos una videoconferencia personalizada. Alguno de ellos, como el Premium, pues solo tiene 6 meses. Eso le permite pues también que sea más económico, ¿vale? Bien. Vale, pues continuamos. Bueno, voy a hablar un poquito de los pivot points porque ya prácticamente son menos cuarto, ¿eh? Y voy a intentar, pues, haré como otras veces, igual que lo hago en dos partes, ¿vale? Si vemos que
nos quedamos por la mitad. Bien, antes de hablar de los pivot points, tenemos que recordar un poquito que es un soporte y una resistencia, ¿vale? Y hoy lo hemos visto fantástico, además, con estos ejemplos, en los cuales hemos visto, fijaros, como una zona de soporte que nos marca un swing aislado, ¿vale? Y repasando un poco el tema de los soportes y de los swings, son velas que nos dejan un mínimo o un máximo aislado. Lo hemos visto fantástico en la libra dólar. Lo hemos visto fantástico también en el euro dólar. Por cierto, euro dólar ahí como una moto, parándose en el 38.50. Vamos a ver los gráficos de 60 para ver un poquito dónde estamos. Pero de nuevo euro dólar con el euro 38 manteniéndose por la zona de soporte, fantástico. Vale, ahí estamos. Todavía le queda recorrido para llegar al máximo que hizo de la semana pasada, en la cual tenemos ese toque en el cual el hueco todavía no ha sido rellenado. No me extrañaría nada que en esta semana tengamos ya el hueco rellenado. Estamos muy cerquita de esos máximos que tuvimos en Semana Santa y que posteriormente estamos solamente ya a unos 10 pips de diferencia, el hueco se ha rellenado, ¿vale? Bien, bueno, volviendo un poco entonces al tema, vemos que esas zonas de soportes y resistencias son niveles en los cuales los traders del canal institucional, es decir, las manos grandes, están esperando, ¿vale? O bien sea en zonas de soporte para comprar porque esperan que se dé la vuelta, como ha pasado hoy en la mayoría de los gráficos que hemos visto, ¿vale? Cuidado, porque a veces no al milímetro, ¿eh? Y aparentemente lo va a romper para luego darse la vuelta, como muchos de hoy estáis comentando en el chat, que si lavada de stops, no sé qué, no sé cuántos, ¿vale? El tema es que hoy no ha habido lavada de stops. ¿Por qué? Porque la precisión de la parada ha sido al milímetro. Ese es un aspecto muy bueno del análisis técnico en divisas Forex, que hay tantísima liquidez que el análisis técnico se respeta con muchísima definición, ¿vale? Pero bueno, eso sí que es cierto, no quita para que en un momento dado pueda haber excepciones a esa regla. A eso se le suele denominar un fake out. De hecho, vimos una ayer viendo los webinars de seguimiento de mercado. ¿Vale? Estuvimos viendo varios fake outs que estábamos viendo en el mercado en ese momento. ¿Vale? Esos fake outs pueden ser tanto rápidos intradiarios que duran solo una vela de un minuto o incluso diarios, en gráficos diarios. ¿Vale? Tanto los soporte como las resistencias, ¿vale? Bien, vamos a ver un poquito la historia de los pivot points. ¿Dónde nacieron los pivot points? Nacieron en el mercado de Chicago, ¿vale? Bueno, primero pedir disculpas. Ayer el webinar, los que estuvisteis ahí en el webinar de la tarde, pues lo tuve que interrumpir cuando íbamos por la mitad, ¿vale? Por un problema técnico que tuve en el Mac, se me lió todo con el GoToMeeting y la verdad no iba ni para adelante ni para atrás. Disculpad para todos los que estabais en el webinar porque es que no os podía decir nada debido a que no podía entrar de nuevo en la sesión de GoToMeeting para deciros que estaba teniendo ningún problema, que estaba teniendo algún problema. Bien, de hecho, por eso tampoco se subió la grabación, porque ni siquiera se grabó la grabación y, bueno, además también para subir una grabación de un webinar que se quedó a mitad, pues tampoco tenía mucho sentido. Bien, bueno, de vez en cuando es lo que toca, haciendo 2 webinars al día, pues es siempre probable que en alguno, aunque solo sea el 1% de ellos, pues pueda haber algún problema técnico, ya podéis disculpar. Bien, bueno, ¿dónde nacen los pivot points? Los pivot points nacen en el mercado de Chicago, ¿vale? En los años 60, 70. ¿Y por qué? Bueno, pues gracias a que en un momento dado, en esos años, ahora estamos súper acostumbrados a tener nuestro ordenador, que incluso, aunque nos cueste 400, 500 euros, nos va a dar una velocidad de cálculo impresionante y vamos a poder ejecutar nuestro MetaTrader o la plataforma de nuestro trader, ¿vale? De nuestro broker. Pero en algún momento dado, perdón, pero hace 20, 30 años, en los años 60, 70, pues no teníamos ese poder de computación. Y lo único que teníamos eran calculadoras, ¿vale? Vale, por lo tanto, el tener
incluso una media móvil dibujada en una carta gráfica, era todo un desafío tecnológico. ¿Vale? Con lo cual, los pivot points, que ahora vamos a ver cómo se calculan de una forma extremadamente fácil y que al final nos dan unos niveles, que luego vamos a ver cuáles son, pero ya os voy adelantando, el pivot point, el R1, R2, R3 y el S1, S2 y S3, podían ser escritos, ¿veis esas tarjetitas que tienen los brokers? ¿Veis esas tarjetitas que tienen ahí? Vale, pues ahí estaban dibujados los niveles de la sesión, en los cuales, a partir de dichos niveles, según la estrategia de cada uno, iban a haber compras o ventas, ¿vale? Al igual que hemos comentado en las diapositivas anteriores, serían para todos aquellos brokers que querían realizar compras en zonas de soporte y o aquellos que iban a esperar que esas zonas de soporte fueran rotas para hacer ventas de breakouts. Por tanto, cuenta tendencial o breakout, ¿vale? Los niveles más importantes de la sesión, por supuesto, ahí en esas tarjetitas no solamente ponían los pivot points, sino que también ponían máximo y mínimo del día anterior y los niveles más importantes que ellos consideraran viendo el gráfico de dicho subyacente, ¿vale? Pero además añadían esos pivot points. Bien, yo aprendí los pivot points en mi primer curso de Forex que hice con Peter Bain de Canadá hace ya muchísimos años. Creo que esto fue en el año 2003 o 2004, ¿vale? Peter Bain, canadiense, ha sido uno de los primeros formadores de Forex y bueno, pues yo hice el curso con él, ¿vale? Peter Bain, por lo tanto, estaba muy focalizado a los pivot points, ¿vale? Sin embargo, como veréis todos los que me seguís, no es algo que yo tenga puesto en mis cartas de forma diaria. Es decir, es lo primero que aprendí, los pivot points, pero tampoco es lo que esté usando, ¿vale? No obstante, sí que tengo que agradecer a todos los formadores con los cuales yo he aprendido, como son Peter Bain, como son Rob Booker, como son Boris Slosberg. Muchos de ellos, además, los estoy trayendo al Forex Day, ¿vale? Es decir, son traders que han sido los números uno a nivel mundial en la formación de divisas Forex y que tenemos el placer de poder tenerlos ahora en el Forex Day con todos nosotros, ¿vale? Peter Bain es uno de ellos también. Aunque quizás sea menos conocido porque no suele estar de una forma tan continua en canales como fxstreet.com, en el canal inglés, etcétera, etcétera, pues también es uno de los legendarios, ¿vale? Bueno, lo que os quería decir es que de cada uno de ellos he aprendido algo, ¿vale? Pero eso no significa que luego yo lo haya usado en mi trading, ¿vale? Lo que he hecho es, eso sí, un conjunto de todos ellos. De hecho, fue con Peter Bain que incluso siendo canadiense, de Peter Bain empecé a aprender, ¿eh? Porque eso fue luego un camino que para mí fueron años y años de investigación y de trading, de estar ahí todos los días, de lo que es el inicio de la apertura europea. Él hacía su apertura europea con pivot points, ¿vale? De hecho, no hacía trading en la europea en el inicio de la europea, y eso viviendo en Canadá, ¿eh? Es decir, siendo americano. Un poquito mensaje de ánimo para todos aquellos que estéis al otro lado del charco. Vamos a dar un aplauso a todos los que están viendo el webinar al otro lado del charco, que son las 3 de la mañana, 4 de la mañana, 5 de la mañana en muchos de esos países en Latinoamérica y en Estados Unidos, que estáis viendo los webinars y que estáis haciendo trading a estas horas, ¿vale? Para todos es difícil, pero para vosotros además el factor de el cambio del hábito de los ritmos horarios, lo cual pues siempre es un extra, ¿vale? Bien, hay muchos que os estáis riendo y dando las gracias. David Abrigo, Sebastián Fuentes, 5.50 en Chile. Muy bien. Vale. Por lo tanto, el mensaje es el siguiente. De todos vais a aprender algo siempre, ¿vale? Yo estaría encantado que conmigo aprendáis un montón de cosas. De hecho, hay ya miles de personas que han aprendido conmigo
muchísimo y de eso estoy súper agradecido, ¿vale? Y además cientos de ellos pues han decidido además hacer una formación pues más en serio conmigo, formación premium, formación de pago, y de eso estoy gratamente satisfecho de la cantidad de miles de personas pues, que han puesto su confianza en mí y la cantidad de emails y charlas en cafés y en comidas o cenas o cursos o emails o tweets de agradecimiento de todo lo que han aprendido conmigo, ¿vale? Yo no soy ningún Superman y no pretendo que todo lo que enseño sea aplicado por vosotros, pero con que fijaros que yo hablo muchísimo a lo largo del día, que si los webinars, que si los cursos presenciales, tanto los de pago como gratuitos, siempre estoy ahí, ¿vale? Con que el 1% de lo que hablo al día os sirva, con que el 1% de lo que hablo al día os sirva, pues yo estoy muy satisfecho, ¿vale? Muy bien. Bueno, vamos a ver qué es esto de los pivot points, esta cosa tan rara, ¿vale? Definición de los pivot points. Nos ayudan a proyectar niveles de soportes y resistencias. Se calculan a partir del máximo, mínimo y cierre del periodo de estudio, ¿vale? Es decir, el pivot point se aplica sobre el máximo, mínimo y cierre. Cuidado, del periodo de estudio. Cuidado, aquí es la mayor diferencia en su aplicación con respecto a otros indicadores, ¿vale? Luego lo vamos a ver con ejemplos tanto en diapositivas que tengo los gráficos como en directo, pero lo que quiero que os quede claro es que la mayor diferencia a la hora de aplicar un pivot point o a la hora de aplicar un oscilador o indicador es esta. Si yo aplico una media móvil o cualquier otro indicador en una carta de 5 minutos y esa media móvil es de 20, lo que estoy es calculando un valor que me va a dar la media en la barra actual con respecto a las últimas 20 barras en este gráfico de 5 minutos. Si lo aplico en gráfico de 1 minuto será con respecto a las últimas 20 barras de gráficos de 1 minuto. Si lo aplico en gráficos diarios será con respecto a las últimas 20 barras del espacio temporal que estoy aplicando, en este caso gráficos diarios. Sin embargo, el pivot point nos va a dar un valor, en este caso el pivot point y a partir de ahí los siguientes, luego vamos a ver cómo se calculan, R1, R2, R3, S1, S2, S3, pero yo puedo dibujar perfectamente un pivot point en gráficos diarios sobre el estudio de trabajo que he realizado, por ejemplo, en gráficos de 60 minutos o semanales, etcétera, etcétera. Es decir, el espacio de aplicación del pivot point no es el mismo en el cual yo lo estoy dibujando, que siempre será así en los indicadores. En los indicadores, si lo aplico en gráfico de 5 minutos, pues se me adapta a los 5 minutos. Si lo pongo en el 60, se me adapta al de 60. En el pivot point no, el pivot point yo elijo qué pivot point elijo, valga la redundancia, según el espacio temporal al cual yo lo quiero aplicar, y luego lo puedo aplicar en una carta que puede tener un espacio temporal diferente, ¿vale? Cuidado porque esa es la máxima diferencia, ¿vale? Bueno, si alguno se lía, lo mejor es verlo con los diferentes ejemplos. No obstante, son ya prácticamente las 11. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a dejar aquí el pivot point, vamos a llamarle pivot point serie 1 y la 2 la realizaremos mañana no, porque mañana es jueves, realizamos mañana webinars de seguimiento de mercado a la mañana, pues lo realizaremos el viernes, ¿vale? El viernes a la mañana, por lo tanto, porque el viernes a la tarde tenemos el de finalización de la semana, realizaremos la segunda parte de los pivot points, ¿vale? Bien, vale, pues muchísimas gracias por todo vuestro feedback, por todos los comentarios. Yo creo que ha sido una sesión divertida porque hemos estado analizando lo que ha sucedido en el arranque europeo y además
viendo en directo las noticias de la libra, que vamos a echar un vistazo a ver cómo está. Bueno, fijaros que está un poquito haciendo un juego de tierra de nadie. ¿Qué significa eso? Bueno, pues que no se ha alejado mucho del inicio del precio de la salida, sinceramente, aunque luego ha vuelto a tener un bias bajista, se está volviendo a recuperar de nuevo y pues en principio estamos hablando solo de 13 pips, esto no es nada, es muy poquito para un lanzamiento de noticias, por tanto podemos decir que las minutas de hoy no han tenido prácticamente impacto y encima han sido un poco tricky, con un poquito de... no, no ha sido una reacción natural en el sentido de que no ha sido directa por el lado del fundamental. Voy a echar un último vistazo para ver si tenemos alguna noticia nueva sobre las minutas. Mm. Bien, bueno, los miembros del Banco Central de Inglaterra han tenido un amplia, o sea, no se han puesto de acuerdo en la visión ¿eh? de política de las repercusiones del empleo, pero bueno, tampoco hablan de nada, ¿vale? Ah, y bueno, es lo único que veo de variación en lo que hemos visto hasta ahora. Ah, vale. Los miembros también de la mesa del Banco Central de Inglaterra ven un crecimiento económico de un 1% para este primer trimestre y el segundo trimestre de este año 2014, supongo, porque no especifican el año. Y bueno, pues esto es lo que tenemos, ¿vale? Un abrazo a todos y recordad que esta tarde tenemos webinar de seguimiento de mercado de la sesión americana. Ana Fernández comentando, date por satisfecho, de algo nos enteramos. Gracias por estar aquí todos los días y por tu formación. Miguel Ángel Rodríguez, gracias a ti, eres un verdadero coach. Fantástico, ¿vale? Pues gracias por estar aquí todos los días y seguimos en contacto. Un abrazo a todos, hasta ahora, adiós.